narración después del triunfo de Cristo, ¿no? Hacia el futuro. Así que ya vamos dando una pista de lo que puede tratar el libro. ¿Está bien? Muy bien. Volvamos entonces al capítulo 5. Y dice así el versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, ¿por qué Cristo tiene el derecho y la autoridad de revelar el contenido de este libro? Porque Cristo es el único que ha vencido sobre el mal. No hay otro como Jesús. No hay otro como Jesús. Ahora miren qué importante es esto. Jesucristo es vencedor, y todo aquel que confía en Jesucristo también es vencedor juntamente con él. Entonces, en esta imagen de adoración, al Padre se lo reconoce por ser el Creador, y en este caso, ¿no es cierto?, al Hijo por ser el Redentor. Por ser el Redentor. Y entonces Jesús tiene la autoridad, Jesús tiene el dominio, Jesús puede dar a conocer el mensaje. Y hermanos, decíamos que Apocalipsis, ¿qué es? Apocalipsis 1:1. ¿La revelación de quién? La revelación de Jesucristo. Por lo tanto, Cristo se revela a través del libro, y en esta imagen preciosa Cristo se presenta como este Cordero, como inmolado, pero también Jesucristo es quien revela los acontecimientos. Jesucristo tiene esa autoridad para darnos a conocer su palabra y su mensaje. Muy bien, capítulo 6. Y ahora vamos directamente al rollo. O lo dejamos hasta aquí y lo vemos mañana. ¿Se animan? Seguimos. Vamos a abrir el rollo entonces. Vamos a abrir el rollo con Jesús. Ahora, solo una explicación antes de introducirnos en el rollo. Apocalipsis sigue un principio, una estructura de escritura que es muy propia de la literatura hebrea y sobre todo de la profecía apocalíptica, que es esta estructura que se llama de paralelismos o de profecía bosquejada. ¿Y qué significa esto? Es decir, Dios, sobre lo que ha revelado, toma acontecimientos, repite elementos de lo ya revelado y sobre ello también va ampliando el conocimiento, ¿no? Eso se va mostrando. En Daniel nosotros encontramos eso muy claramente, ¿no? Daniel 2, una visión completa, general, de todos los reinos hasta el reino de Cristo. Luego Daniel 7 repite con otros símbolos también lo que estaba en el capítulo 2, pero nos entrega otro elemento adicional. Daniel 8 a su vez también toma elementos, repite acontecimientos que ya estaban en el capítulo 2, capítulo 7, pero nos amplía ahora más con respecto al concepto del santuario. Daniel capítulo 11, ¿no es cierto?, aparece ya una visión mucho más definida en algunos aspectos históricos y el desenlace de este conflicto. Es decir, vamos viendo cómo sobre lo que ya está revelado Dios va repitiendo, va retomando y por lo tanto va ampliando. Y es una forma muy, muy propia de esta escritura, ¿no?, y de este tipo de literatura apocalíptica. Como se dice, se avanza dos pasos, se retrocede uno, y luego se avanzan 2 más y se vuelve a retroceder, es decir, va recapitulando, ¿no? Y aquí en Apocalipsis no es la excepción. Por lo tanto, los sellos también se relacionan con acontecimientos que ya analizamos el día de ayer con las iglesias, con el mensaje de las 7 iglesias. Ese es un elemento importante que nosotros debemos considerar. Lo otro, cuando Juan ve que el rollo comienza a ser abierto, los sellos van siendo quitados y por lo tanto cada vez que sale o se saca un sello, se va viendo una parte del contenido del mensaje. No es que se ve todo el mensaje completo, no, sino que parcialmente se va mostrando hasta que finalmente se quite el último sello y quede el mensaje en plenitud. Bien, vamos entonces al primer sello. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, qué interesante. Dice aquí la profecía que lo primero que Juan ve cuando es quitado el primer sello, ¿qué es? Dice, aparece la imagen de un caballo blanco, y el que estaba montado tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, el primer ser viviente es el león es el rey, ¿no?, y representa por lo tanto también a Cristo en este contexto, ¿no?, el león de la tribu de Judá, el que triunfa, el que reina. El caballo representa por lo tanto ¿qué? La pureza,
porque es un caballo blanco. Y este caballo, ¿no?, está representando, por lo tanto, al primer periodo de la historia de la iglesia cristiana, lo que sería en su paralelo la iglesia de Éfeso, siglo I, desde el año 31 hasta el año 100. Y claro, el blanco es una perfecta forma de representar la iglesia de este periodo, donde se mantiene la pureza de la doctrina. ¿Se acuerdan? Ayer hablamos sobre ese concepto. Por lo tanto, aquí estamos viendo a Jesús, ¿no?, que sale venciendo y para vencer. Claro, el primer periodo es un periodo de triunfo, de gloria. La iglesia cristiana predicó el Evangelio, mantuvo la verdad, ¿no?, en esa pureza. Por lo tanto, vemos el testimonio de aquellos que en la iglesia primitiva, guiados por Cristo, son vencedores frente a las dificultades y llevan adelante, por lo tanto, lo que es la predicación del Evangelio, ¿no?, la obra de Dios. Miren, ¿cuáles eran las verdades apostólicas? ¿Qué era lo que los apóstoles creían en ese siglo I? Creían en Cristo para el perdón de los pecados, la justificación por la fe. La ley de Dios no era desechada. ¿Recuerdan ustedes que había un tal Nicolás en aquel periodo? ¿Sí?, que estaba en contra de la ley de Dios, pero la iglesia cristiana de aquel tiempo, que hizo, reprobaba la actitud de Nicolás. Por lo tanto, la ley de Dios era importante para los hijos de Dios en aquel tiempo, eran salvos en Cristo. Las escrituras eran estimadas como la autoridad final. Además, guardaban el sábado, creían en el santuario celestial, creían en el don de profecía, creían en el estado inconsciente de los muertos, creían que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, todas esas verdades fundamentales que están en la palabra de Dios eran parte de la verdad y de la pureza de la verdad o de la doctrina que la iglesia cristiana tenía en ese momento. Además, amaban al Señor, lo esperaban en su segunda venida. El bautismo simbolizaba la muerte y la resurrección a una nueva vida. La cena del Señor proclamaba su muerte y su segunda venida. Existía un intenso celo misionero en la iglesia del siglo I. El 10% de la población ya era cristiana, imagínense, ¿no? Decíamos que de 500 conversos, al final del primer siglo eran más de 1 millón. Imagínense cómo el cristianismo crece. Bueno, todas esas características eran parte de esta iglesia apostólica. Por lo tanto, el primer sello, al ser quitado, lo que nos muestra a nosotros ¿qué es? La iglesia cristiana que va desde el año 31 hasta el año 100. Éfeso, ¿no?, en su comparación con las 7 iglesias. Sigamos, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Muy bien, dice aquí entonces que el segundo caballo es ya no blanco, es rojo. Y este caballo dice bermejo o rojo sangre, ¿no? Ese es el bermejo, el rojo de la sangre. Dice, fue montado por aquel que tiene el poder de quitarle la paz, y que se matasen a unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, es interesante, pero miren ustedes, ¿cuál es el segundo ser viviente? El becerro. ¿Y qué representa el becerro? ¿O para qué se utilizaba en el santuario el becerro? Sacrificio. Sacrificio. Muerte. ¿Y por qué es tan característico esto? El color del caballo, la espada que monta aquel, ¿no es cierto?, el jinete. Y además de esto, ¿no es cierto?, este ser viviente que es el becerro. Porque representa el segundo periodo de la historia de la iglesia cristiana, que va desde el año 100 hasta el año 313. Es el momento más cruento para el cristianismo, de grandes persecuciones. Es aquí el momento donde los hijos de Dios son atacados fieramente por el Imperio Romano, donde miles de cristianos mueren, ¿no es cierto?, por causa del testimonio de Jesucristo. Estamos hablando de la iglesia perseguida, ¿no?, por la Roma pagana. Las persecuciones de los emperadores contra el cristianismo, ¿no?, Decio, Diocleciano, Trajano, Nerón en el siglo I, Domiciano, era naturalmente porque ellos buscaban lo que era la adoración. Recuerden que ellos se consideraban dioses y por lo tanto buscaban que los hombres los adoraran, pero los hijos de Dios no adoraban a los hombres, no adoraban, ¿no es cierto?, los dioses humanos, porque ellos tenían claros sus principios, y por lo tanto muchos hijos de Dios durante este periodo tuvieron que entregar su vida. Así que el segundo sello representa el periodo de Esmirna, de sufrimiento, ese periodo de muerte, de dolor, pero no de destrucción de la iglesia cristiana, porque aun cuando los hijos de Dios fueron atacados fieramente, el cristianismo siguió creciendo. Recuerden que historiadores de aquel tiempo decían que la sangre de los mártires era regada como semilla, dice en el imperio. Es decir, mientras más hijos de Dios morían por causa de su fidelidad a Cristo, muchos otros aceptaban la fe cristiana.
Y es tan interesante, pero el poder del Evangelio era tan fuerte y el testimonio de ellos era tan grande que el Evangelio o la salvación llegaba de manera transversal, es decir, era capaz de romper todas las barreras que existían socialmente. Gente que era autoridad en el Senado romano llegaron a ser cristianos, ¿no? Líderes religiosos llegaron a ser cristianos, etc. Es decir, el cristianismo rompió todas esas barreras por causa del testimonio. Vamos al tercer sello, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis al aceite ni al vino. Y ahora el tercer sello es quitado, y ¿qué aparece? Un caballo negro. Un caballo negro. ¿Y qué representa el negro? Oscuridad, tiniebla. Oscuridad, tiniebla. Y mire, este caballo negro, ¿no? Dice: y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Ahora, el tercer ser viviente es un hombre. Y aquí vemos, por lo tanto, directamente en este periodo de acción humana. El tercer caballo, ¿no? Y este jinete representan, por lo tanto, el tercer periodo de la historia de la iglesia cristiana, que va desde el año 313 hasta el año 538. Este es el periodo que nosotros conocemos como de corrupción de la fe bíblica. Es el momento en que el cristianismo comienza a perder, por lo tanto, paso a paso su pureza, y comienza, por lo tanto, a fusionarse, como hablábamos ayer, por una parte con el imperio, y a permitir que entonces las tradiciones y las enseñanzas del paganismo comiencen a involucrarse en la fe cristiana y a corromper la pureza de la doctrina. Por eso se habla de un caballo negro. Y miren, dice que tenía una balanza y había un alto precio por el alimento, había hambre, pero el precio del alimento era alto. Dice, ¿por qué? Miren, leamos nuevamente lo que menciona el texto. ¿Cuánto se cobraba? Dice 2 libras de trigo por 1 denario. 2 libras de trigo por 1 denario. Hermanos, ¿y el trigo qué es? ¿Qué representa? El alimento. ¿Sí? ¿De qué se hace el pan? Del trigo. Por lo tanto, representa el alimento espiritual, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Había hambre, pero el precio era caro. Y por lo tanto, dice aquí la Biblia, ¿no es cierto?, durante este periodo fue abandonada la palabra de Dios y fue reemplazada o sustituida por otros elementos que no eran propiamente la palabra de Dios pura. Por eso dice que el trigo costaba, ¿qué cosa? 2 denarios, ¿no? Y 6 libras de cebada por 1 denario, ¿no? Pero se dice aquí que no se dañe, ¿qué cosa? El aceite y el vino. Y el aceite del vino son una representación de elementos que son muy importantes dentro de la doctrina y la fe. El Espíritu Santo y los méritos ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando Satanás logró instituir o establecer o introducir dentro del cristianismo falsas doctrinas, aún así todavía había permanencia de la verdad ¿de qué? De Cristo y de la verdadera forma de la salvación, ¿sí? Así que estamos hablando de este periodo de oscurantismo, la iglesia apóstata. La balanza es la comercialización de la verdad. 2 libras de trigo por 1 denario, el precio elevado en casi 16 veces sobre el precio normal, el abandono de la palabra. El evangelio se pierde de vista, largas peregrinaciones. La iglesia se enriquece mediante el engaño y la ignorancia del pueblo. Se apropia de las tierras de los humildes. La Biblia le fue quitada al pueblo. El periodo de la apostasía, del oscurantismo, la primera de la Edad Media, ¿no es cierto? La primera etapa de la Edad Media es conocida como la Edad Oscura, y eso corresponde, por lo tanto, al caballo negro, ¿no? Eso es todo lo que representa, por lo tanto, este caballo negro, ¿no? Este tercer caballo. Miren, en el año 533 Constantino nombra al pontífice de Roma como la cabeza de todas las iglesias. Doctrinas inventadas, por ejemplo, las largas peregrinaciones, las penitencias, la adoración de reliquias, se ampara el poder político, la iglesia de Estado o la unión entre la iglesia y el Estado, el cambio del día de reposo,
Se inventan fábulas para imponer el domingo. El apogeo del papado fue la medianoche, ¿no?, del mundo, así se lo llama. Todas esas condiciones ocurrieron durante este periodo. Deterioro y apostasía. Miren, la salvación por la fe se dio a la salvación ¿por qué? Por las obras. Se sustituyó toda la salvación en Cristo por un sistema falso de salvación, ¿no?, los méritos. El concepto del dualismo griego se infiltró, ¿no? Ahora viene este concepto, ¿no?, de separación entre alma y cuerpo, ¿no?, la idea de la inmortalidad y todos estos conceptos que nosotros conocemos. El concepto de ministro del Evangelio se cambia por el de sacerdote pagano, ¿no? El sacerdocio de todos los creyentes se quita y se genera esta separación entre el clero y el laos, ¿no? El pueblo, por una parte, que es ignorante y no tiene el acceso a la escritura, y el sacerdocio, que es el único que tiene esta relación directa y salvífica, por lo tanto, con Dios. Se anula el sacerdocio universal de los creyentes, la idolatría entra como un producto del paganismo, el cristianismo pasa a ser la religión del Estado, la observancia del domingo como día de reposo. En el año 430 San Agustín dice que la materia es corrupta y opuesta al espíritu, por lo tanto el desprecio por lo corporal. Ya no somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Todas las verdades apostólicas comienzan a ser desechadas. Vamos al cuarto sello. Dice así, cuarto sello, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía el nombre de muerte, y de Hades le seguía. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Y ahora aparece este cuarto caballo, ¿no? Se quita el cuarto sello. Pero miren qué terrible la imagen que aparece aquí. El caballo es ¿de qué color? Amarillo, ¿no? Amarillo. Y el jinete es bastante, ¿no es cierto?, terrible. Muerte, dice. Y le sigue ¿quién? El Hades, el sepulcro. Ahora, ¿qué representa todo esto? Miren, el amarillo que aparece mencionado aquí del caballo es ese amarillo pálido de muerte, ¿no? Es el color que asume el cuerpo de una persona cuando ya no tiene vida. Eso representa o simboliza este color amarillo. ¿Y qué etapa estamos hablando? Estamos hablando del periodo en el cual, ¿no es cierto?, la iglesia comienza a ser perseguida por la iglesia apóstata, es decir, el cristianismo verdadero comienza a ser perseguido por, naturalmente, lo que es la Roma papal. Y es el periodo que va del año 538 hasta el año 1517, que es el momento en que comienza la Reforma Protestante. El jinete llamado muerte y Hades representa la persecución y la muerte de los herejes, como el catolicismo así denominó a aquellos que no se sometían a su doctrina y a su enseñanza. Por lo tanto, el sistema apóstata es la obra maestra de Satanás, ¿sí?, que ha hecho, miren ustedes lo que menciona el conflicto de los siglos. La historia prueba lo astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Y aquí Elena de Hoy está hablando justamente acerca de lo que es el papado, ¿no?, en su acción. Y hermanos, el poder político religioso, este sistema llamado el papado, no ha cambiado un ápice en sus conductas, en sus principios y en sus formas de actuar. Por lo tanto, no nos engañemos, dice Elena de Hoy. No nos engañemos. Porque él actúa igualito como quien dice, como el caballero, ¿no?, como el caballero, ¿no? Nos proyecta una imagen, ¿no?, de unidad, de paz, de hermandad, pero no vemos en realidad los propósitos claros que tiene por detrás y por qué los realiza. Ahora, miren ustedes, el sistema apóstata, que es esta obra de Satanás, la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible, dice. Presenta disculpa por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie que dice. Nadie se engaña. Así que, hermanos, cuidado, ¿no? Porque Satanás utiliza este poder. ¿Cómo lo hizo en el pasado, durante ese periodo de supremacía? A través de la Inquisición. En el siglo VI la Iglesia cuenta con el poder temporal, es decir, recibe toda la autoridad política y por lo tanto impone los dogmas y somete las conciencias. Se usó la espada, la tortura, el fraude, la fábula, los cuentos, las visiones de demonios. Daniel 8:23 dice que con su sagacidad
hará prosperar el engaño en su mano, ¿no? Y es justamente todo lo que pasó durante este periodo. Miren, en el año 379, 395, Teodosio, el cristianismo se convierte en la religión del imperio. Los historiadores cuentan hoy con espanto la brutalidad y la masacre de la Inquisición. La Inquisición es la más oscura mancha en el registro de la humanidad. Revela una ferocidad desconocida en las bestias salvajes, ¿no? Dicen los historiadores. Por lo tanto, hermanos, ese cuarto sello nos revela ese momento duro y difícil, desde el año 538, cuando inicia la supremacía papal, hasta el año 1517, que es el momento de la reforma protestante. Vamos al quinto sello. Dice así, versículo 9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, ahora cambia la escena. Ya no aparecen caballos ni jinetes, sino que ahora nos vamos directamente al santuario. Y en el santuario se contempla esta imagen, el clamor de los mártires, ¿no? Los mártires claman, dice: vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Ahora, recuerden que estamos en un contexto simbólico, y la Biblia es clara al decirnos que no existe este concepto de inmortalidad del alma. La expresión que se utiliza aquí, ¿no?, que las almas claman desde el altar, ¿no?, debajo del altar, es una forma simbólica que aparece en la Biblia para expresar el clamor de la justicia de Dios. En otras palabras: Señor, ¿cuándo juzgarás? ¿Cuándo harás justicia a tus hijos? Recordemos una escena en el Antiguo Testamento, cuando Caín arrebata la vida de Abel. ¿Sí? ¿Recuerdan ese momento? Entonces, ¿qué le dice Dios a Caín? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora, ¿la sangre puede clamar? No. ¿Un muerto puede clamar? No. Dios está utilizando, ¿no?, de una manera figurada o simbólica esta expresión o este elemento para definir la necesidad de la justicia del inocente, de aquel que ha padecido injustamente. Y en este caso, claro, dice aquí que hay mártires, ¿no? Y claro, durante este periodo de 1517 hasta 1755, que es el periodo de la Reforma Protestante, nosotros encontramos que muchos hijos de Dios murieron por causa de su fidelidad al Señor, ¿no? Y entonces la pregunta es: Señor, ¿hasta cuándo, no? Y el Señor, ¿qué dice aquí? Todavía falta ¿qué? Falta completar un poco más, ¿no? Dice: todavía es tiempo que ustedes descansen hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En otras palabras, el Señor lo que les está diciendo a ellos es que todavía el martirio debe seguir, ¿no?, por algún tiempo. Y queridos hermanos, miren, dicen que estos estaban vestidos de vestiduras blancas. Ahora, recordemos, las vestiduras blancas son un símbolo ¿de qué? De la pureza, de la justicia. Por lo tanto, estamos hablando de una característica que es muy propia de este periodo: la justificación por la fe. ¿Cuántos hijos de Dios sus vidas fueron arrebatados por predicar y enseñar este mensaje de la justificación por la fe? ¿No? Que en el año 1517, el 31 de octubre, es esa fecha hito cuando comienza esta reforma allí en Alemania, ¿no?, que va adelante por Lutero y que luego se propaga al resto de Europa. Muy bien, vamos al siguiente sello, sexto sello, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y miren, el sexto sello se abre, pero aquí ocurren ciertos acontecimientos cósmicos en el cielo y en la tierra. ¿Cuáles son estas cosas interesantes que se mencionan aquí? Bueno, este periodo va desde el año 1755 y se proyecta, por lo tanto, hasta el regreso de Cristo, con lo que son los eventos finales. Miren, ¿qué cosas ocurren aquí? Se menciona un gran terremoto.
todos los intérpretes llegan a la conclusión de que el terremoto ocurrió el 1 de noviembre del año 1755. Con esto dando apertura o inicio a lo que nosotros conocemos como el tiempo del fin. Ahora, tal vez alguien dirá, pero bastó si terremotos han existido. Siempre han habido terremotos. ¿Por qué tomar este terremoto en particular? Bueno, por varias razones. Primero, porque no ha existido hasta ahora un terremoto que haya abarcado territorialmente la magnitud de este terremoto. Es cierto que nosotros escuchamos, por ejemplo, terremotos que son muy devastadores, donde mueren, ¿no es cierto?, a veces una gran cantidad de personas. Pero si ustedes se dan cuenta, muchos de estos terremotos hoy siempre están acotados a una región dentro de un país, a una zona específica. Pero este terremoto abarcó todo lo que era la mitad de Europa y el norte de África. Es decir, prácticamente casi la mitad del mundo, por decirlo así, ¿no? Y este terremoto ocurre en un momento bastante particular. ¿Cuál es la fecha? Día de Todos los Santos. 1 de noviembre. Pregunto, ¿qué se conmemora popularmente el 1 de noviembre? El Día de Todos los Santos. El Día de los Muertos. Es el 2. ¿Y dónde va la gente esos días? A dos lugares. Van a las iglesias a ofrecer misas rogativas por el alma y el descanso de sus muertos, de sus almas, ¿no?, para que puedan pasar del purgatorio al cielo, al paraíso. Y otros no, van a los cementerios durante su vida. Ahora, pero miren qué interesante. Muchas personas murieron ese 1 de noviembre. ¿Dónde creen ustedes? En sus iglesias, encomendando sus vidas a sus santos, a sus muertos. Y tuvieron ellos la autoridad para librarlos de la muerte. No la tuvieron. Por eso es una fecha muy significativa, ¿no?, que este terremoto haya ocurrido el 1 de noviembre, abriendo lo que es los eventos del tiempo del fin. Segunda cosa, dice, el oscurecimiento del sol. Esto ocurre en el año 1780, ¿no?, y ocurre en Norteamérica. Ahora, se dice, esto está hecho en los registros, los anales de la historia norteamericana. El día ese amaneció normal, como cualquier día, y a la mitad de la mañana entró una tiniebla, una oscuridad tan profunda que las personas no podían ver su mano a esta distancia. Y los animales en el campo, pensando que era la noche, comenzaron a volver a los establos. Tal vez alguien puede decir, bueno, es un eclipse. Pero ustedes saben que la astronomía es una ciencia exacta. Y por lo tanto que permite que los astrónomos puedan, a través de, ¿no es cierto?, sus cálculos físicos y matemáticos, decirnos con exactitud cuándo va a ocurrir un eclipse, pero también hacia atrás ellos pueden regresar y poder decir también cuándo ocurrieron los eclipses. Pero este acontecimiento que está registrado en la historia norteamericana no tiene una explicación. No calza, ¿no es cierto?, con lo que los astrónomos pueden determinar como un eclipse. Es un fenómeno totalmente fuera de lo normal o de lo común. Ahora, pero ¿y por qué Norteamérica? ¿Por qué no en otra parte? Bueno, porque recordemos que es en este periodo también donde se genera el gran despertar. Ayer hablábamos, ¿no?, del mensaje a Filadelfia, esta puerta abierta. Y los grandes avivamientos de la fe comenzaron también en lugares como Norteamérica, fuertemente. Por lo tanto, no es extraño que allí se genere este acontecimiento, el oscurecimiento del sol. Por otra parte, se menciona, dice el texto, la caída del sol, el sol se puso negro y la luna se volvió toda roja como sangre. Eso ocurre la misma noche, dicen los historiadores. Y luego, el versículo 13 agrega la caída de las estrellas del cielo a la tierra, ¿no? Y esto ocurre el 13 de noviembre del año 1833. Y las estrellas, dicen que habían estrellas fugaces que iluminaban la noche y una persona podía leer sin la necesidad de luz artificial. Y este fenómeno tampoco tiene una explicación y ocurre también en los Estados Unidos. Ahora miren ustedes, 1833, ¿qué les suena? Bueno, 11 años antes de que comience el juicio de Dios, y es en el momento cuando Miller también comienza a predicar lo que es el mensaje del regreso de Cristo. Entonces, nos damos cuenta cómo estos acontecimientos van apuntando, señalando hacia un evento mayor, que naturalmente hoy nosotros comprendemos que es el juicio de Dios. Por lo tanto, el sexto sello nos proyecta a nosotros con los acontecimientos que ya han ocurrido, vivimos en el tiempo del fin, pero también habla de acontecimientos que vendrán y que se relacionan con el regreso de Cristo Jesús. Y vamos a adelantar esto porque dijimos que esto lo vamos a ver ¿cuándo? Mañana. ¿Sí? Así que nos vamos a adelantar este capítulo 7 rápidamente. Porque vamos a ir ahora al séptimo sello. 8, capítulo 8, versículo 1. Dice así: cuando abrió el séptimo sello,
se hizo silencio en el cielo por media hora. Y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del humo del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y hermanos, ¿qué representa o simboliza la apertura de este séptimo sello? Bien, dice aquí que hubo un silencio por ¿cuánto tiempo? Por media hora. En profecía, cuando se saca el cálculo, media hora equivale a una semana y media aproximadamente. Ahora, ¿qué otro elemento interesante ocurre? Miren, dice el versículo 3, dice que vio un ángel que se paró delante del altar, el altar del incienso. El altar del incienso, ¿qué rol cumple dentro del santuario? Intercesión, ¿no? La intercesión. Recuerden que ahí se colocaba la intercesión, que es símbolo, ¿no? El incienso es símbolo de la oración, ¿no? Por lo tanto, dice, el altar estaba delante del velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, de la presencia del Padre. Por lo tanto, miren ustedes, y es interesante, porque dice que toma el incensario, que es para las oraciones de los santos, toma, dice, de la presencia de Dios el incensario, y lo llena de fuego del altar, pero no ofrece el incienso, no va delante del velo a la presencia, sino que toma el incensario y ¿a dónde lo arroja? A la tierra. ¿Y qué representa o simboliza eso? El fin de la intercesión, el fin de la obra de Cristo en el santuario celestial. En otras palabras, el término del juicio de Dios. Y hermanos, esto es muy importante. Cuando el juicio de Dios termina, recuerden ustedes que el capítulo 4, ¿en qué nos contextualizó? ¿Qué es lo que Juan vio? El trono, la presencia de Dios. Y dijimos que estábamos en el contexto de qué? Finalmente del juicio de Dios. Estos acontecimientos apuntarían a eso, al juicio de Dios. Por lo tanto, cuando el juicio de Dios termine, cuando Cristo acabe su obra en el santuario celestial, entonces Jesús cambiará su ropaje de intercesión y se pondrá su ropaje de rey. Y Jesús dejará el cielo para regresar a esta tierra en busca de ¿quién? De su pueblo. Por eso este silencio de media hora representa el abandono de Cristo, la salida de Jesús desde el santuario celestial, junto con sus huestes de ángeles, como dice Tesalonicenses, y como lo dice Mateo 24, para venir a esta tierra en busca de ¿quién? De sus hijos. Por lo tanto, la apertura del séptimo sello representa claramente a través de la profecía el regreso de Cristo Jesús. Queridos hermanos, ¿cuántos sellos ya han sido abiertos? 6. Es decir, solo falta el último sello. No hay otro sello, solo el séptimo. Lo que da a entender que nosotros estamos viviendo a las puertas del regreso de Cristo Jesús. Hermanos, vivimos en un tiempo solemne. Vivimos en un tiempo importante. Primero, porque Jesús está actuando en el santuario celestial, sellando a su pueblo para la salvación. Estamos en el juicio de Dios. Y recuerden que el juicio es primero ¿para quién? Para el profeso pueblo de Dios, dice la sierva de Dios allí en el conflicto de los siglos. Y la gran pregunta es, ¿cómo está hoy mi vida en relación a este magno acontecimiento y frente a la promesa de que Cristo pronto regrese? ¿Será que estoy realmente viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios? Y retomo las expresiones de lo que veíamos, ¿no es cierto?, en el capítulo 4. ¿Será que estoy reconociendo a Cristo como mi Señor y mi Salvador? ¿Será que mi vida está plenamente entregada en las manos de este Dios maravilloso que me ha hecho y que me ha redimido del pecado? Porque Jesucristo pronto viene, y Él viene para buscar a su pueblo, a una iglesia, como dice Apocalipsis 19, que no tenga ni mancha ni arruga. Su pueblo que esté preparado para ser llevado a morar con Él en el reino celestial. Hermanos, por lo tanto estamos viviendo en un tiempo sublime. Y nosotros como adventistas del séptimo día conocemos esta verdad. Sabemos esta verdad.
pero también tenemos que proclamar esta verdad. Porque la invitación de Dios es que nosotros podamos ser luz para este mundo de oscuridad y de tiniebla. Por lo tanto, estoy preparándome para ese encuentro con Jesús. Estoy deseando estar con Jesús. Es el regreso de Cristo en mi corazón, aquello que yo anhele verdaderamente con fervor. ¿No será acaso que estoy pensando más en las cosas de este mundo y en las preocupaciones terrenales y estoy perdiendo de vista que mi hogar no es esta tierra, sino ese cielo maravilloso y esa tierra nueva que el Señor me dará? No estoy diciendo que sea malo planificar, soñar y pensar en cosas de este mundo que son necesarias, pero no perdamos de vista algo. Somos peregrinos. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que está donde, en el cielo. Y Jesús dice: no hagáis tesoros donde, en la tierra, ¿no? Donde todo se corrompe, sino haceos tesoros donde, en los cielos. Y ese tesoro es Cristo y su salvación. Y Cristo pronto viene en busca de su pueblo. Quiera Dios que estemos preparados para su glorioso advenimiento. Quiera el Señor que pronto podamos, ¿no es cierto?, encontrarnos con Él, en gloria con Él, venga. Por lo tanto, aquí están los 7 sellos, ¿no? Aquí vemos, por lo tanto, cada uno de estos sellos que nos presentan a nosotros estos grandes periodos en la historia de la Iglesia cristiana, pero que nos proyectan finalmente hasta el tiempo del fin y a lo que es el regreso de Cristo Jesús. Miren ustedes, nosotros estamos viviendo en ese tiempo, entre lo que es la transición, la parte final del 6º sello, para llegar finalmente al 7º sello. Queridos hermanos, las señales ya se han cumplido en el sol, en la luna, en las estrellas, angustia en la gente, hay confusión, ¿no es cierto?, en este mundo, los hombres están desfalleciendo, las potencias de los cielos tendrán que ser conmovidas, dice, en el futuro. Dios quiere reivindicar, por lo tanto, su carácter a través de su juicio, desenmascarar a Satanás, demostrar la perfección y la inmutabilidad de su ley, demostrar la letalidad del pecado, demostrar que es posible para el hombre guardar la ley de Dios y salvar a los pecadores y asegurar por toda la eternidad la paz del universo. El primer sello, la Iglesia apostólica. Segundo sello, la Iglesia perseguida. El tercer sello, la Iglesia, ¿no es cierto?, que va perdiendo su pureza y el establecimiento del papado. El cuarto sello, el período, ¿no?, de persecución que el cristianismo, que el catolicismo establece. El quinto sello, todo lo que es, ¿no es cierto?, el periodo de la Reforma Protestante y la lucha contra él. El sexto sello, las señales desde 1755 hasta el regreso de Jesús. Y el séptimo sello, el regreso de Cristo. Queridos hermanos, Jesucristo pronto viene. Y es tiempo de que nosotros comencemos a vivir como si ya fuera para volver a casa. Recuerden, ¿cómo lo hizo Israel para salir de Egipto? Tenía todo preparado aquella noche para tomar sus cosas y salir. ¿Estamos preparados para salir? Que el Señor precisa. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos acompañe. Mañana vamos a estudiar el capítulo 7. Vamos a hablar sobre el sellamiento. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el sello de Dios? Mañana vamos a hablar sobre eso. Vamos a ver si es el sábado. ¿Será solo el sábado? ¿Qué opinan ustedes? Pues mañana lo vamos a ver. Mañana.